Y por favor me confirman si lo están viendo. Sí, sí se ve, Marina, se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, como ya presentaron, el título de mi trabajo quedó, bueno, Defender la dignidad humana, una mirada desde la antropología a las organizaciones civiles, defensoras de derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en la Ciudad de México. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los lectores por el trabajo que han hecho, todos los comentarios que realmente me han servido mucho para seguir pensando algunos temas. Y a la doctora Patricia Zamudio muy especialmente por todo el acompañamiento del proceso de tesis y también por todos sus comentarios y sus observaciones. Bueno, para empezar, mi presentación voy a tratar de que sea breve. Voy a explicar un poco los puntos de partida que me llevaron un poco a plantear este problema, cuál es mi pregunta principal, mis capítulos, mis ideas principales, mi respuesta a esta pregunta principal y algunas reflexiones finales o cuestiones que a mí me parece interesante seguir indagando. Bueno, cuando yo empecé a plantear el proyecto de investigación, yo quería trabajar migraciones porque es lo que venía trabajando desde la licenciatura. El tema me parece como relevante en México en términos sociales, políticos, para la academia, incluso mediáticos, con todo lo que se ha visibilizado, especialmente en el último tiempo y con todos los cambios que ha habido en este tema. Y a su vez me interesaba un poco, cuando siempre se habla de migraciones en México, un poco lo que se hace énfasis es en la violación a derechos o en las dificultades que tienen las personas migrantes, refugiadas cuando llegan al país. Entonces, un poco lo que me interesaba era entender el lugar que tenía el Estado mexicano en esto de los derechos, ¿no? De poder garantizar derechos o en su caso por qué no se estaban garantizando los derechos. Y específicamente el tema de la construcción de políticas públicas también surgió un poco por la orientación de la línea en la que me inscribí en la maestría, uy, que bueno, que también me hizo como pensar bastante en este tema. Y el tema de las organizaciones de la sociedad civil quizás no son un actor como tan obvio, pero cuando empezamos a hablar de migraciones en México, lo encontramos con que este actor ha sido como muy significativo desde fines de la década del 80 por lo menos, eh, con acciones que van desde la asistencia humanitaria, legal, como también la incidencia en políticas públicas, la producción de políticas públicas, etc. Entonces, bueno, decidimos junto con Patricia enfocarnos específicamente en estos actores y que sea desde las organizaciones, desde donde sitúe, digamos, la mirada eh, que va guiando este trabajo. Y me interesaba entender un poco qué lugar ocupaban estas organizaciones en esto de la garantía de derechos, que era lo que a mí me interesaba. Bueno, entonces mi pregunta principal quedó situada en términos de cuál es el rol de las organizaciones justamente de la sociedad civil, defensoras de personas migrantes y solicitantes de asilo en la garantía de derechos para estas poblaciones en la Ciudad de México. Y lo que produje o traté de producir para responder esto son 4 capítulos, introducción, 4 capítulos, conclusión y un breve anexo metodológico en el cual explico un poco qué fue lo que hice y en qué condiciones trabajamos, porque bueno, también nos tocó transitar una pandemia a lo largo del trabajo que seguramente marcó la producción de conocimiento.
Bueno, un poco lo que sigue es mi respuesta cuando trataba de ver qué iba a presentar. Patricia me decía, bueno, si tuvieras que responder en un minuto, ¿cuál es tu respuesta a tu pregunta principal? ¿Cuál sería? Y bueno, entonces un poco lo que sigue es la respuesta a mi pregunta principal, que está organizada en tres partes. La primera parte es que efectivamente las organizaciones defensoras de derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo efectivamente contribuyen a la garantía, ¿no?, de sus derechos. En este sentido, me interesa abordar tres cuestiones. La primera tiene que ver con caracterizar un poquito las organizaciones con las que yo trabajé. Son tres organizaciones defensoras de la Ciudad de México. El Instituto para Mujeres en la Migración fue mi punto de partida, y también trabajé con Sin Fronteras y el programa Casa Refugiados. Son organizaciones ya con una trayectoria. El MUMI tiene al menos 10 años de trabajo, Sin Frontera incluso más de 20. Lo cual este trabajo de largo plazo también me sirvió o fue interesante para ver cómo las defensoras entienden y ven los cambios, ¿no?, en su trabajo a lo largo del tiempo. Bueno, el MUMI y Sin Fronteras se dedican un poco más a la cuestión de asistencia legal, incidencia en políticas públicas, y el programa Casa Refugiados un poco más enfocado a la parte de asistencia humanitaria, eh, a través de un convenio que tienen con ACNUR. Y un poco situarme en la Ciudad de México, un poco tiene que ver con las condiciones de posibilidad que se dieron para hacer este trabajo, y también me parece interesante porque es un espacio que cuenta con normativa y con políticas públicas que lo convierten, o potencialmente es un espacio donde se pueden garantizar derechos y donde hay ciertas posibilidades para garantizar derechos que quizás no son las mismas que encontramos en otros espacios de la República. Entonces también me parecía interesante como esta especificidad del espacio. Bueno, el segundo tema que me interesa comentar es, bueno, ¿por qué se necesita, o por qué en México se necesita que las organizaciones defensoras intervengan para garantizar derechos, ¿no?, de la población migrante, de la población solicitante de asilo? Cuando empezamos a ver, siempre nos encontramos con esto de que, bueno, hay una normativa muy amplia de nivel internacional, nacional, incluso local, como decía, que establece y que reconoce derechos. Sin embargo, en la práctica esto muchas veces no se logra concretar para las personas que llegan a México. Entonces, bueno, hablamos de una brecha o una distancia entre la normativa y su concreción en la vida cotidiana de las personas, que es básicamente lo que las organizaciones defensoras buscan reducir o buscan achicar o buscan adecuar, si se quiere. Eso fue como uno de también los puntos de partida. Y por otra parte, me gustaría comentar esto del tema del reconocimiento. La perspectiva del reconocimiento es una perspectiva teórica que, bueno, la desarrolla Honneth a partir de una lectura de Hegel. Después Patricia Zamudio también hace algunas precisiones para utilizar esta teoría para pensar el trabajo de las organizaciones. Bueno, no voy a abundar tanto en eso ahora, pero sí me parecía interesante esto de que la garantía de derechos, o nos permite pensar que la garantía de derechos no solo implica que estén reconocidos en la normativa o en la política pública por parte del Estado, aunque sí claramente es un actor necesario, sino que también haya un reconocimiento de parte de la sociedad de acogida. Una de las cosas que se denuncia mucho cuando llegan personas migrantes a México es la discriminación, el rechazo que se da, ¿no?, en las poblaciones por las que pasan, y también la necesidad de que las personas conozcan y sean conscientes y de sus propios derechos a fin de poder ejercerlos. Entonces, bueno, esto sería la primera parte. La segunda parte de mi respuesta tiene que ver con que para garantizar derechos las organizaciones de la sociedad civil se van a vincular
con agencias estatales, con otras organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales y, por supuesto, con sus beneficiarios. Y ahí me parecía interesante hablar de dos cuestiones. Por un lado, qué problemáticas son las que se resuelven, y en este sentido yo las separé, o las separamos en dos. Una que tiene que ver con el acceso a servicios, que en realidad son derechos, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a la educación, que el que la entendimos, digamos, como una problemática que no es específica de la población migrante, en el sentido de que hay muchas poblaciones de nacionales mexicanos que tampoco acceden a estos derechos. Por el contrario, algunos migrantes, como pasó a mí misma viviendo en México, no tenemos dificultad o se nos está muy allanado el camino, digamos, para acceder a esto. Entonces me parecía interesante recuperar esta mirada interseccional que creo que tienen las organizaciones y que me resulta interesante incorporarla en el trabajo, en términos de pensar, bueno, cuáles son las condiciones en las que llegan estas personas y principalmente los beneficiarios con los que trabajan las organizaciones, que generalmente son personas provenientes de Centroamérica y el Caribe o de América del Sur, migrantes venezolanos o venezolanas. Entonces, pensar en cuáles son las condiciones, ¿no? Para acceder a estos derechos. Por ejemplo, pienso en IMUMI, que trabaja con mujeres, se enfoca en mujeres y sus familias, con lo cual la problemática de la violencia de género está atravesando muchísimas de sus intervenciones. Entonces, bueno, para ir sumando y complejizando esta mirada de a qué cuestiones es difícil acceder bajo ciertas condiciones, siendo además migrante en México. La segunda problemática sí es más específica de la población migrante, que tiene que ver con la detención y la regularización migratoria. Medio que una es condición de la otra, la regularización generalmente es condición para que las personas no sean detenidas. Es un tema que se trabaja mucho, la detención está muy cuestionado incluso a nivel de estar establecido en la normativa. Se cuestiona mucho el hecho de que el proceso, la presentación, bueno, como dicen, la presentación en una estación migratoria forme parte del proceso de regularización cuando una persona es detectada por la autoridad migratoria y no puede demostrar que está de forma regular en el país. Eso está cuestionado, que esté plasmado en la ley, se trabaja mucho en alternativas a la detención y, bueno, es una problemática como muy específica de la población migrante. Y en esto me interesaba resaltar el vínculo que van estableciendo las organizaciones con agentes estatales, porque cuando se trata del acceso a distintos derechos que son servicios, ¿no? Es como los interlocutores a veces son agentes estatales de nivel federal, a veces son agentes estatales de nivel local, a veces son organismos internacionales, a veces son otras organizaciones. Generalmente cuando hablamos de detención, regularización migratoria, el vínculo es mucho más acotado o la relación es mucho más acotada con el Instituto Nacional de Migración, que es la institución, la agencia estatal encargada de la producción de políticas públicas y de la gestión de la migración en México. Y entonces ahí apareció un concepto que a mí me resultó interesante, que es desarrollado por Joseph Carens, que él habla de que los estados tienen la obligación moral de recibir a ciertas poblaciones, por ejemplo, a las personas refugiadas. Aunque esto, dice él, no menoscaba la soberanía de los estados y su posibilidad, ¿no? de decidir sobre su territorio. Y entonces, no necesariamente la soberanía es contradictoria con la garantía de los derechos humanos, pero sí creo que conviven en una relación de tensión y que es interesante analizar las distintas perspectivas morales de los distintos actores y cómo se están poniendo en juego en la producción de políticas públicas. Yo decía que las organizaciones de la sociedad civil defensoras tienen como horizonte moral el derecho a tener derechos, incluido el derecho a migrar para mejorar las condiciones de vida. Mientras que de parte de la autoridad migratoria esto no es
tan claro y no siempre se privilegia la cuestión de defender derechos, o quizás sí en el discurso y quizás a veces en la práctica, bueno, esto decanta de otra forma, se producen otro tipo de políticas, y entonces me parecía como interesante poner a dialogar. Creo que ya me extendí un montón. Bueno, la tercera parte de mi respuesta tiene que ver que para lograr la garantía de derechos, las organizaciones utilizan distintas estrategias. Bueno, el capítulo 4 es medio, no sé si una tipología, una clasificación ahí de las estrategias de incidencia, las que se dirigen un poco más a beneficiarios, las beneficiarias de las organizaciones, que tienen que ver más con la asistencia humanitaria, con la asistencia legal para resolver problemas concretos, y las estrategias que tienen que ver con la influencia, que se dirigen a los actores políticos de distintos poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, a la producción para influir, digamos, en la normativa, para influir en las decisiones, para influir en el proceso de diseño, monitoreo, evaluación de políticas públicas. En fin. También me pareció interesante en esto ¿no? De la posibilidad de incidir, de la posibilidad de influir en los actores políticos, qué cambios se han dado a lo largo del tiempo. Las organizaciones, las defensoras, todas con las que hablé, me enfatizaban mucho el tema del cambio de administración a nivel federal en el año 2018, que cambió un poco las condiciones en las que se daba este diálogo con el Estado, con algunas agencias estatales en particular, sobre todo con los encargados la autoridad, con la autoridad migratoria sobre todo, y cómo esos cambios, digamos, van dando lugar también para ellas a tener que trazar distintas estrategias. Y por último, me parecía interesante nombrar esto del derecho a defender derechos, un poco como en relación con esto del reconocimiento que nombraba al principio, de considerar que las organizaciones defensoras son actores valiosos para ser interlocutores de las agencias estatales, y cómo eso también las va posicionando para poder defender los derechos de las personas a las que representan. Y cómo eso se va plasmando, por ejemplo, en normativas como el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas, y aunque si bien son cuestiones como son mecanismos como muy cuestionados en relación con su eficacia, bueno, forma parte de la lucha, si se quiere, que llevan y al trabajo que llevan adelante las organizaciones. Bueno, como reflexiones finales, algunas cosas que a mí me quedaron un poco dando vueltas en esto que hablaba antes de los distintos horizontes morales de los distintos actores y cómo esto se pone en juego, ¿no? En la producción de política pública. Pensar en cómo acercar posiciones, teniendo en cuenta que muchas veces los discursos pueden coincidir o pueden ser similares, y aún así en la implementación y a medida que esto se va desarrollando, se van alejando estas posiciones y se generan prácticas que de un lado se presentan como necesarias y del otro se denuncian como claramente violatorias de los derechos humanos. Y esto me parece interesante pensarlo cómo debería tratarse desde el planteo de las políticas hasta incluso los funcionarios más de nivel de calle, los que tienen que estar en la frontera, bueno, toda esta cosa como más micro, si se quiere. El tema de la selección de poblaciones extranjeras, bueno, en esto también que hablaba de las obligaciones morales de los estados, bueno, creo que no lo dije, pero esto pasa que generalmente hay poblaciones que aparecen como mucho más legitimadas para moverse o para ser recibidas, entonces está la obligación de recibir a las personas que pueden demostrar
que son solicitantes de asilo, que pueden demostrar que son refugiadas, que se las reconoce como refugiadas, pero esto no ocurre, por ejemplo, con las personas que son clasificadas como migrantes económicos. Con lo cual, me parece interesante pensar, primero, qué actores deberían como intervenir, ¿no? para ampliar estos criterios de recepción de la población. Digo, actores internacionales, nacionales, locales, y bueno, cómo se podrían garantizar sus derechos. Respecto al vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, decía esto de que desde el cambio de administración federal se ha dado un proceso de cambio en este sentido, que no abarca solo a las organizaciones defensoras de personas migrantes, sino más en general. Creo que es un proceso de cambio de vínculo entre la sociedad civil y el Estado, y me parece interesante, digamos, para seguir analizándolo y seguir pensando, ¿no? cómo esto se va a reconfigurar. Y claramente es un problema que excede muchísimo lo abordado acá en esta tesis, pero bueno, es como una punta y que queda para seguir indagando. El tema de que hay nuevos actores en el campo de defensa de derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Hasta hace unos años en México había bastante pocas organizaciones de migrantes, por ahí algunas sí de personas deportadas, pero en el caso de las personas migrantes, como en general México no ha sido históricamente, no ha sido un destino para permanecer, y en cambio ahora sí se está convirtiendo en un destino para permanecer, digo, en líneas generales, las personas migrantes también se están empezando a organizar y a representar sus propios intereses, y bueno, pensar cómo eso, en ese proceso, cómo se van a relacionar, ¿no? con las organizaciones que ya existen, qué lugar van a tener. Y por último, me parecía interesante pensar en lo local, en la potencialidad de las políticas y de la normativa local para garantizar derechos, en esto de que muchas veces se denuncian las prácticas securitarias y violatorias de derechos a nivel federal. Bueno, una de las propuestas es pensar desde lo local cómo se pueden articular diversos actores estatales y de la sociedad civil, incluso algunos organismos internacionales, para lograr la garantía de derechos. Bueno, creo que hasta ahí llego. Muchísimas gracias a todos.